descansamos 5 minutos, o veo que no estáis cansados, porque tenéis cara de no estar cansados, podemos pasar directamente al debate. Yo para organizar el debate, bueno, al principio ya no me asusto tanto porque no somos 73. Porque estaba pensando, si los 73 piden la palabra y tengo que dividir entre 50 minutos, nos tocan 20 segundos a cada uno, pero bueno, ya somos menos. Yo lo que sugeriría, para que todos o todas tengáis oportunidad de intervenir, todos los que queráis, que alzáis inicialmente la mano, teniendo en cuenta las advertencias desde el principio. No hay que estar de acuerdo o en desacuerdo con... Estas son reflexiones que yo vuelvo, se puede también disentir, como es lógico, pero de lo que se trataría es de ver cómo podemos alumbrar reflexiones que permitan aumentar o direccionar de alguna manera el acervo teórico y la discusión y la reflexión teórica en Grupo Laica y en general en el ámbito del edificio, ¿no? Y por tanto, no tiene que ser lo que yo he dicho, la referencia, podéis hablar de otro tipo de cosas. Lo que sí os voy a pedir es que cuando veamos a cuánto tiempo vamos a tocar cada una de la intervención, seamos estricta y escrupulosamente respetuosos con el tiempo que se nos asigne, porque lógicamente la libertad de hablar de cada uno está en función de la libertad de hablar de otros y de otras, y por tanto ahí sí yo voy a ser muy puntilloso, ¿no? Pero entonces os pediría ahora que los que queráis, a las que queráis intervenir, hacéis la mano, os tomamos el... pues podéis ir a empezar. Bueno, claro, sí. Bueno, que no te he presentado, sí. He empezado con una moto. Arriba un día, aquí un amigo. Primero, Enrique, primero no iban a hablar los que han presentado modificaciones. Los que han presentado no iban a intervenir también antes de abrir el debate. No van a intervenir. Bueno, va a intervenir él, sí. Bueno, buenos días, yo soy Obdulia y va a hablar él, que ha presentado alegaciones o ha presentado más cosas respecto a este escrito, y yo también quiero puntualizar algo. Así que primero hablas tú y después ya puntualizo yo, y después vamos anotando quién quiere hablar. Si no os importa, primero que hable es, comento yo una cosa para abrir y os voy dando vez a todos los demás. Vamos a ir calculando el tiempo para no excedernos, ¿vale? Yo simplemente he hecho una reflexión sobre la propuesta de Enrique y me parece toda magnífica. Como digo, lo que propongo es un cambio de orden para dar un mayor énfasis a lo que hacemos aquí y lo que nos proponemos hacer a partir de ahora. O sea, tanto ayer tarde como esta mañana han surgido nuevos agujeros, grandes tareas que transforman un poco la tarea que hemos venido haciendo hasta este momento. O sea, Enrique ha terminado precisamente por el sitio que a mí me gustaría que se empezara. O sea, estamos al principio de este ciclo en el que el laicismo, como bien se ha dicho aquí, el clericalismo no viste expresamente de sotana, sino que hay una serie de intelectuales orgánicos que hacen su tarea y la hacen bien. O sea, ayer tarde vimos aquí un momento en una defensa explícita, exagerada de la libertad que empobrece a la persona, en el sentido de que se ha hecho un espantajo de la función de ciudadano al que se le ha hurtado permanentemente la capacidad de pensar, de informarse, de hacerse su propia opinión y de participar activamente en el conjunto de las funciones de persona. O sea, ya recordemos que hay un tipo, y ayer se hizo una referencia de pasada y hoy también conviene hacerlo, en el sentido de que hay religiones que no son estrictamente teológicas, aunque
en fin, hay ya una definición patente de ellas, de que hay una religión del poder del dinero con un culto permanente que no se refugia continuamente en el mismo sitio y que ese está condicionando. Aparte de eso, está el discurso hegemónico planteado muy claramente, que trata de fragmentar la posibilidad. En ese sentido, mi planteamiento era que ya que hacemos un congreso y que como tal congreso tiene una perspectiva de más años, llegáramos y planteáramos, empezáramos por el principio, recordar todo lo que Enrique ha dicho perfectamente, que tenemos bien asumido, pero que pusiéramos mayor énfasis en las cuestiones novedosas. Y una vez que hemos puesto énfasis en las cuestiones novedosas, yo simultáneamente como consecuencia de esto, había hecho otra propuesta a la Comisión de Enseñanza Pública, en el sentido, como no puede, uno es simplemente el lecista y no como el enemigo, no puede estar en los dos sitios. Quería definir un poco también que con respecto a la escuela pública y laica, la escuela desgraciadamente ha salido ya también de lo que es el sistema escolar, y actualmente la formación del individuo, de joven o de mayor, se hace en otras instalaciones. Tenemos actualmente, y cuando Enrique cita aquí, y es un grave problema, que no nos podemos extender absolutamente en la defensa de todos los derechos humanos, pero el derecho de la formación del ciudadano, empieza en el sistema escolar, sigue inmediatamente enlazado con el derecho a la información, el derecho a la participación. Porque si se desgaja de esto, nos hemos quedado offside, fuera de juego. Entonces, mi propuesta concreta es que asumo absolutamente, completamente toda la ponencia, pero que cambiar, darle un énfasis al momento en el que estamos, y luego, una vez que hemos planteado en el momento en que estamos y los movimientos que hay en Europa, incluso en los países que decíamos que tenemos como modelo de laicismo, donde hay vuelta atrás, de la mano del propio capital y de los movimientos nuevos que se presentan, que luego aterricemos ya en un código de tareas. Y luego hago en ese sentido que tengamos una cierta flexibilidad en cuanto se habla de los derechos humanos, aquellos que son en sí mismos una ampliación de fundamentalmente de la defensa ciudadana. Tengamos en cuenta un poco, y luego también con respecto al poder cultural. Efectivamente, hay un discurso hegemónico que viene a defenderse aquí concretamente, y frente a eso tendríamos que plantear, más que en esta ponencia, en lo que sigue detrás, el cómo, como bien ha dicho antes Paco, en la acción local, en el tú a tú, en la interpelación al ciudadano, que desgraciadamente parece que le interesa a los intelectuales orgánicos que sean zombies. Ahí donde tendríamos que intervenir más para que el efecto, la acción del laicismo trascienda solamente más allá de la denuncia, sino la conformación de un sujeto superior al ciudadano formal en el que quieren recluir. Sí, espera un momentito. Vamos a ver, yo quería puntualizar una cosa. Yo creo que en el laicismo del siglo XXI no podemos dejar fuera los derechos humanos, como tú has dicho, que piensas que no es objetivo prioritario, por ejemplo, los derechos de las mujeres, la explotación de los niños. Yo creo que el laicismo, todos los derechos humanos deben estar por delante
para poder defenderlo. Es que si el laicismo nos dejamos, como dices tú, que no es objetivo prioritario, esas cosas, yo creo que no estamos en un verdadero laicismo. Antes que todo tenemos que tener los derechos humanos muy claros y los derechos de todas las personas, niños, mujeres y hombres. Creo que eso es prioritario. Tú has dicho que no era prioritario, para mí sí lo es. Sí, pero yo creo que sí es, porque si esos derechos humanos no los tenemos en cuenta, el laicismo se queda cojo. Los niños, las mujeres y los hombres tenemos que tener los mismos derechos. Para mí eso es prioritario. Solo quería puntualizar eso. Empiezo a tomar palabras. A ver, si decís los nombres... Vale, el nombre. Dice los nombres y los abajo. Juanjo, José Luis. Guillermo. Manolo. Decid el nombre. Preguntarme a mí, que ya no levanto la mano antes. Decid el nombre. Si vais a hablar. Domingo. No pongáis nerviosos, estamos aquí para pasarlo bien. Una cuestión de... Victoria. María Luisa, Victoria. Charo. Más. María Luisa. Pepe Aguilar. Pepe. Más. Charo. Charo, Andrés. Sergio. A ver, algún nombre. Aquí alguien por aquí, perdona que Charo, no. Charo. Charo no me gusta. Estaba con Carmona, que le veo que está ahí atrás. Más. Salvador. 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 Me falta alguien aquí. Sí, no, Vale, pero no sé si le va a sonar. Creo que sí. ¿A ti te puso un nombre? Sí, Sergio. Sí. Tú eras Sergio. Vale. Pepe, sí está. Sergio, me No falta. nos dejamos a nadie. Sí, Había alguien que se llamaba Sergio, ¿no? Vale. Y Sergio también. Vale, perfecto, ya está. ¿Cuántas frases? En Europa laica es necesario complementar el ataque a la libertad de conciencia que supone el tema de las creencias religiosas cuando invaden el espacio público. Hay que complementarlo con nuevos fenómenos como tú apuntabas y que yo creo que cada día tienen más influencia, como son, ya ha mencionado José Antonio, el tema de los medios de comunicación, es decir, la desinformación que existe en los medios de comunicación y que por lo tanto coarta la libertad de conciencia, el tema de la libertad de expresión, otro tema y muy reciente que tenemos aquí en España, y el tema de los servicios públicos que bien reflejas en la ponencia. Yo creo que estas tres áreas deben ser motivo de un interés cada día más creciente por parte de Europa laica, sin dejar el parte religioso, porque se forma también el núcleo, y bueno, sin olvidarme lógicamente del tema de la educación, que es clave. Y cuando digo que hay que apuntar estos temas, además complementados con el religioso, también digo que había que rebajar el tema religioso a exclusivamente lo que nosotros queremos defender, que es la invasión de las iglesias o las creencias en lo público. Y por lo tanto, no deberían ser motivo de atención en ninguno de los órdenes de actividades de Europa laica, pues el tema de si una persona es costalero o no es costalero, no es una persona pública, me refiero, porque eso forma parte, siempre cuando actúe, como siempre decimos, en condición personal, de ese tema. Puede ser motivo anecdótico, o si una persona pone la X o no pone la X en la casilla de la declaración de la renta, porque eso es una cuestión personal, perdón, aunque influye en lo público. Quiero decir, hay una serie de elementos que hasta ahora quizá pensábamos y le dedicamos mucha atención al tema ese que creo que hay que diferenciar. También por una cuestión estratégica, porque si nosotros tenemos en cuenta el grado de secularización que existe hoy día en España, el cual es brutal en el tema de los jóvenes pasan del tema religioso, otra cosa es que no se comprometan con el laicismo. Y si pasan del tema religioso, yo lo que digo es que poca atracción puede tener una asociación, una organización como Europa Laica, que tenga su foco principal en un tema religioso. No digo que tenga que tenerlo, pero digo que tenemos que abrirlo a esas nuevas etapas. Primer comentario a la ponencia. El segundo comentario es que creo que
en las manifestaciones públicas de las religiones, creo que has hecho un buen análisis, pero creo que es un poco engañoso, en el sentido que diferencias lo que son los actos de ritos antropológicos, y ahí pues metes unos puntos suspensivos, procesiones, no sé cuántas eran, de lo que son actos litúrgicos. Y creo que es un poco engañoso porque bajo ese punto de vista llevas a la conclusión argumentada, la ponencia lleva a la conclusión argumentada, es decir, que unos son aceptables porque forman parte de la antropología cultural, pero otros, como no forman parte, en base a una serie de criterios que figura la ponencia, debería ser motivo hasta de prohibición. Yo me manifiesto en contra de ese planteamiento. Yo creo que precisamente a las iglesias hay que ponerlas en el sitio que corresponde, son organizaciones privadas y no públicas, con igual derecho que cualquier otra y también con iguales obligaciones. Y por lo tanto, en el tema de las manifestaciones, procesiones, etcétera, etcétera, tienen igual derecho que cualquier otro colectivo a manifestarse, con las limitaciones que tú apuntabas de orden público, de financiación, etcétera, etcétera. Porque si no, es difícil quizá explicar por qué se pueden, como un ejemplo, lo mencionas de pasada. Ve acabando, por favor. Ya acabo. El ejemplo de las manifestaciones deportivas públicas, entiendo que eso no pone en cargo la libertad de conciencia, pero lo otro, entiendo. Hay que ponerlo en su justo término, porque si no, creo que, bueno, discrepo en esa parte de la ponencia. Me parece que es una pregunta muy difícil, muy compleja, y quería la verdad felicitarte por la labor de síntesis que has hecho y clarificación de conceptos, Enrique, que me parece que está muy bien. Creo que además tu ponencia ha sido muy valiente. Tiene un apartado, ese apartado de laicismo, democracia y derechos humanos, y me parece muy valiente porque te has atrevido a querer deslindar lo que es específicamente el laicismo de lo que son las causas justas, el que tenga relación con el laicismo o no. Habría que saber definir las que entran y las que no. Y digo que es valiente porque en Europa Laica yo creo que a veces tenemos, yo creo que todos los que estamos aquí pertenecemos, además de Europa Laica, a muchos otros movimientos, asociaciones, partidos de otro que que solo sea de Europa Laica y que no sea al mismo tiempo un partido político, un sindicato, una asociación a favor de los refugiados, de Palestina, de Sáhara. Y eso a veces hace que esas causas justas las queramos traer también al ámbito del laicismo. Yo creo que es lo suficientemente riguroso para distinguir qué es propiamente laicista y entra dentro del ámbito laicista y qué no, sin que eso implique que no sean causas justas. Yo creo que el laicismo se constituye en torno a la libertad de conciencia y a la discriminación por motivos de conciencia. Yo creo que eso debe marcar el límite de lo que es y no es objeto de atención por el laicismo. Hay algunos casos que lo tenemos muy claro. Yo no creo que aquí nadie esté a favor del maltrato a los animales. Pero yo creo que todos entendemos que no es un objetivo laicista, que siendo una causa justa no entra dentro de lo que sería las reivindicaciones laicistas. Creo que en ese asunto lo tenemos muy claro. El tema de la religión, yo soy totalmente ateo. Y ateo es más, la línea de rechazo, que creo que la religión es mala. Creo que la religión hace daño y la religión es muy mala. Pero no quiero ni prohibir la religión y quiero defender el derecho de la persona que crea a que pueda creer. Y si un pueblo prohibiera las profesiones, estaría al lado de los que quieren que no se prohíban. Y eso que pienso que incluso la religión es mala. Pero entiendo que el laicismo lo que defiende es el derecho y no ir en contra de la religión. Y lo tenemos, yo creo que en ese sentido todos claro, la eutanasia, el mundo que antes no estamos ni a favor ni en contra de la eutanasia, sino del derecho a que una persona, si no tiene objeciones de conciencia o cree que es algo moral, pueda recibir la eutanasia y que no, por supuesto, que no lo obligue. El aborto, creo que lo entendemos igual. Creo que cuando ponemos el punto de vista de la libertad de conciencia, estamos en donde nos corresponde. Sin embargo, también pienso que hay otros temas. Andrés, pégate el micrófono. Perdón, que luego se me escapan cosas. Vale, gracias. Creo que, sin embargo, luego hay otros temas en los que no lo tenemos tan claro, que eso sí que son los nuevos retos del siglo XXI, donde como laicistas estamos un poco descolocados. Tú mencionas en el texto el tema de los acomodos razonables. Por ejemplo, el velo. Yo creo que si sacamos el tema del velo, nos dividimos en dos. Salen dos Europas laicas, la que está a favor y la que está en contra. Porque eso es lo que nos confunde. La prostitución, como laicistas, no es como feministas o como otras. Como laicistas la defendemos como derecho o estamos por la abolición. La educación en casa, desescolarizar a los niños es un derecho, podemos defender la escolarización obligatoria, los utilitarismos, los comunitarismos, los nacionalismos, como laicistas. Insisto siempre que como laicistas estamos a favor, estamos en contra, no tenemos opinión. Son asuntos que nos causan divisiones, que nos causan problemas. Y yo creo que a veces es porque intentamos sin querer, con buena voluntad, desde luego, intentamos introducir ciertas ideas que a cada uno le puede parecer que es consustancial al laicismo y que no tiene por qué. Y
como tengo confianza, pues voy a poner este ejemplo. El discurso de José Luis, con el que estoy totalmente de acuerdo, dudo que tenga lugar en un foro laicista. Creo que es un discurso demasiado socialista, marxista, etc., que no sé hasta qué punto tiene lugar en un ámbito estrictamente laicista. Y digo, y estoy de acuerdo con los planteamientos que él dice, luego estoy de acuerdo con no maltratar animales, no creo que tenga lugar aquí. Yo creo que como laicistas deberíamos definir dónde está nuestro marco de actuación, y entiendo que alguien me dijera, antes que entonces se me queda corto el laicismo, ¿no? Si decimos eso se me queda corto, pero es que un ateo podría decir, a mí el laicismo se me queda corto. Yo si no decís que la religión llamada no me interesa, ya, pero es que decimos lo que es, no es otra cosa, que no implica estar en contra de ciertas cosas justas, solo quiero que pongamos los límites para acabar. Creo que hay dos autores muy importantes, Puente Ojea, Catherine Hitler, que han reflexionado sobre el laicismo y que dicen algunas claves importantes. Puente Ojea habla de que los derechos, el único sujeto de derechos es la persona individual, no los entes colectivos. Yo creo que eso nos puede ayudar mucho a la hora de saber, por ejemplo, qué opiniones debemos tener en temas de nacionalismos, etcétera, etcétera. Y Catherine Hitler dice que la aportación original del pensamiento laicista que ocurre en el siglo XVIII es cuando se pasa de la tolerancia al laicismo. La tolerancia implica que el Estado, que tenga una religión de Estado, tolera otras comunidades religiosas. Pero eso plantea el problema del ateo. Y el ateo no lo metemos, porque los ateos no pertenecen a ninguna comunidad. No forman grupos, no cojan desastres donde entra todo lo que no es ni musulmán, ni ateo, ni cristiano, ni hinduista. ¿Qué hacemos con el ateo? La gran aportación del laicismo fue tomar al ateo como unidad mínima de la sociedad. Tratamos a todo el mundo como si fuera ateo. Y su pertenencia religiosa la dejamos en el ámbito privado, así establecemos los ámbitos. Pues esa reflexión y esa idea importantísima del laicismo, que toma el ateo pasa de ser un problema, a ser precisamente la unidad de la sociedad, debemos ahora trasladarlo a otros debates. Hoy en día estaría el problema del cosmopolita. Y si yo no quiero ser nacionalista de ningún tipo, y si no quiero ser ni catalanista, ni panelista, ni nacionalista, y si no quiero ser nada de eso, que soy bicho raro, pues no tengo derecho, soy un don nadie, parece que no puedo opinar, no puedo decir. Yo creo que el laicismo debe reflexionar sobre esto y no sobre estos ámbitos. Hay dos cuestiones. La primera es, he defendido siempre y sigo defendiendo que el movimiento laicista organizado hoy en España representa el movimiento más radical contra el régimen de la transición. ¿Y por qué? Porque en un Estado laico normal, la crítica se dirige al Estado que consiente ciertas conductas o privilegios de las religiones. Pero es que aquí, criticar a la religión, criticar a la Iglesia y criticar al Estado se convierten en todo uno y lo mismo, porque el Estado de la transición fue montado sobre tres pilares: la monarquía y el ejército, el capital financiero y la Iglesia y sus privilegios. Son los tres pilares sobre los que se fundamenta el Estado de la transición. Y atacar a un pilar significa poner en cuestión al sistema. Una mesa de tres patas no se sostiene jamás sobre dos. Quitas una y se cae. Y nosotros estamos atacando directamente a uno de los pilares del sistema de la transición. No así los que se enfrentan a los otros pilares, porque los partidos políticos, los grupos republicanos son muy pequeños y los partidos políticos, cuando le planteas criticar la monarquía y plantear la república, te dicen que no toca. Y el capitalismo financiero, hoy por hoy quien se enfrenta más directamente a sus medidas quizás sea el sindicalismo, pero que no es más que unas medidas reformistas tratando de que el sistema perviva. Por lo tanto, los únicos que directamente estamos atacando y enfrentándonos al sistema de la transición es el movimiento laicista organizado, pequeño o grande. Y en ese sentido puede resultar enormemente atractivo a montones de personas que se sienten dañadas y perjudicadas por el sistema político de la transición. La segunda cuestión que quería plantear era que se dice que desde el laicismo no tenemos que hacer una crítica frontal a sistemas económicos sociales o ideologías. Yo pienso que al capitalismo el laicismo tiene que atacarlo frontalmente. ¿Por qué? Porque el laicismo ha sido hasta hoy el mayor enemigo de la libertad de conciencia. Mucho más que las iglesias y mucho más que las religiones. El capitalismo ha creado un sistema fundamentado en la adulteración total de la esencia del trabajo,
tomándolo como una mercancía, y en la creación de un mercado. Por medio de la alienación del trabajo somete a la opresión y a la esclavitud a los seres humanos. Y por medio del mercado les crea unas falsas expectativas diciendo que la felicidad consiste en el consumo y cuantas más mercancías mejor. Y a través de todo esto crea una anulación de la conciencia crítica, sobre todo con el sistema, por infinitos medios que tiene, de manera que las masas han llegado a la conclusión de que la felicidad es eso, vender el trabajo para conseguir el máximo de mercancías. Como el sistema supone un enfrentamiento total y una destrucción de la conciencia crítica y una destrucción de la libertad de conciencia, las masas no son libres, se les ha destruido la libertad de conciencia. Pienso que el laicismo tiene que ir frente y condenar enérgicamente al capitalismo. Y si realmente queremos un sistema público potente en la educación y en la sanidad, también tenemos que reivindicar un sistema público potente de que el Estado regule las condiciones laborales bajo el principio de que el trabajo no es una mercancía. Los tratados con el Vaticano, nunca puede haber un país que sea laico. Tenemos una serie de privilegios increíbles, unos se saben, otros no, desde la información que tienen toda nuestra información, que nos la dan cuando quieren y como quieren, y si no se elimina todos los tratados, lo otro es estar haciendo humo. Del mismo modo que la gente que estamos luchando por defender a las víctimas del franquismo, si no echamos abajo la ley de amnistía y la ley de la memoria del socialista Zapatero, que vergüenza le debería de dar, pues nunca la impunidad franquista se va a eliminar. Y nunca habrá reconocimiento de las víctimas, que son las únicas víctimas del mundo que nunca han sido reconocidas y que hay millones, unas en las fosas comunes, otras en los archivos militares, que son los únicos que permiten que uno se introduzca. Los archivos de la Iglesia no lo permiten y lo tapan, y mucha gente que piensa que la Iglesia está haciendo unas grandes labores. Yo creo que le estamos tapando la mayoría de los crímenes que ha cobijado la Iglesia. Sin ir más lejos, el arzobispo Eijo Igaray, cuando se marchó, la primera orden que dio fue de eliminar todos los archivos, porque ahí se plasmaban toda su influencia sobre Franco y todas las relaciones que hay entre el franquismo y la Iglesia católica española. Entonces, yo creo que hay que derogar, pero es el primer punto, porque si no es estar, no sé, perdiendo el tiempo. Gracias. Gracias. Buenos días. No pensaba preguntarlo, pero ya, lo que ha dicho el último compañero, a mí hace 2 semanas, 2000 cofrades en Murcia me insultaron como concejal y tuve que salir con la policía me tuvo que escoltar para salir del ayuntamiento. Por presentar la moción sobre una red de municipios laicos, la moción que defiende lo laico, en Murcia. Digo porque eran católicos, era el obispo que apoyó la concentración, era el presidente de la cofradía, etc. Y eso pasó en Sevilla algo parecido, y con menor intensidad pasa en muchos municipios, sobre todo municipios muy pequeños, donde ni siquiera se han presentado mociones como esa por miedo. No pensaba decirlo, pero creo que es muy importante que tengamos en cuenta hasta qué punto hay una represión, digamos, encubierta de la Iglesia Católica hacia todos. Creo que falta en el documento de la reflexión hablar un poco de la religión como estructura de dominación, que tiene mucho que ver con el patriarcado y con el capitalismo. Estructuras que mantienen un status quo muy claro. Sí, la élite dominante ha utilizado la religión para mantener sus privilegios.
Y si no analizamos eso, va a ser complicado luchar por el laicismo sin entender esa realidad. Yo creo que, por ejemplo, la lucha por el laicismo está íntimamente relacionada hoy en día con la lucha del feminismo contra el patriarcado. No se pueden separar. Es más, creo que deberíamos aprender de la renovación que supuso para el feminismo, el 7N y las marchas feministas. Acompañó de ser poca gente joven. Pues quizá deberíamos un poco mirar ese movimiento que ha sabido atraer muchas nuevas feministas, mucha gente joven al movimiento feminista y utilizarlo para atraer gente joven al laicismo. Me sorprendí ayer, en una jornada de Europa Laica, me sorprendió, dio confianza, la media de edad un poco alta, ¿sabes? Más gente joven. Cuando entiendo, yo por ejemplo no estoy bautizado, entiendo que mucha gente de mi generación tiene más facilidad para entender los mensajes laicos que otras generaciones que han tenido que sufrir una represión religiosa mucho más grande. Quizá esa sea un poco la cuestión que tengamos que analizar. ¿Cómo sacamos el laicismo a la calle, a las cuestiones concretas? ¿Cómo lo bajamos de la atalaya intelectual, que es muy importante? Pero si no lo bajamos a las cuestiones concretas, si la ciudadanía no lo siente como algo útil, es complicado que se nutra de más compañeros y sea algo más. O sea, por lo cual, yo creo que es interesante la renovación. Y la renovación yo creo que viene desde la transversalidad, de intentar llevar el laicismo a espacios de la sociedad que comparten luchas parecidas, como por ejemplo decía antes, el feminismo, y llevar el laicismo a las cuestiones concretas que afectan a los ciudadanos. Ahora, por ejemplo, sería un momento para poner en relación todos los recortes sociales que está habiendo con el dinero que se pierde todos los años en presupuestos para la iglesia, la sección del IBI, otros impuestos, subvenciones directas e indirectas. ¿Cuántas políticas sociales podríamos hacer con ese dinero que se pierde de la Iglesia Católica? Y eso puede ser una manera interesante de atraer gente explicando lo concreto. Después, me preocupa un poco la parte sobre multiculturalismo. Me preocupa un poco porque entiendo que el laicismo peca o puede pecar de eurocentrismo. Y yo, de eurocentrismo, de analizar que la Europa de la luz, la Europa de la educación, es la única cultura predominante. Y yo creo que el laicismo, uno de los papeles importantes que tiene para esta nueva época es ser el espacio que cree esa cultura ciudadana que permita convivir a gente de diferentes culturas, religiones, procedencias, etc. Tenemos en este país un problema de integración, un problema de convivencia entre diferentes sectores. Y ese laicismo ciudadano puede ser el espacio donde lo hagamos, pero para eso no se puede enfocar simplemente como una cuestión, una cultura europea. Yo creo que hay mucho que traer de otras culturas y hay que analizar la cultura, no la religión, pero sí la cultura, con el espacio que tiene de interconexión, como elementos positivos para crear ese espacio ciudadano de encuentro. Porque además, eso es uno de los retos que como sociedad en el futuro. O conseguimos crear espacios de encuentro, o nos veremos como sociedad derrota con cada grupo social por un sitio. Y bueno, para terminar, repito un poco lo que he dicho. Creo que hay que intentar ver cómo renovamos el laicismo y cómo lo sacamos a la calle y cómo ganamos para esta causa a muchos ciudadanos y ciudadanas que en su vida diaria se encuentran oprimidos por la religión y por la falta de cumplimiento, tampoco me refiero sobre eso, que en este momento no se están cumpliendo las leyes. Y eso es un componente muy sencillo de explicar, que cómo conseguimos que se cumpla al menos la confesionalidad del Estado para ir avanzando en la ciudad. Buenos días. Yo quería hablar de dos cosas. Primero, al hilo de lo que estaba diciendo primero, el tema de que viene el tren ahora aquí y una persona que está revenida a un congreso, como ha dicho, es un congreso de Europa Laica y cuántas personalidades europeas intervienen. Y parece así. Bueno, yo quería hacer una propuesta en el sentido de decir que tal vez sería interesante, tal vez sería muy interesante hacer más conexiones a
a lo que Europa trata realistamente, legalmente, cómo lo tratan los problemas de la religión. En el sentido de que podamos hablar. Yo sé que Manolo es un crack, ha hecho un observatorio fantástico y entra en noticias internacionales de otros países, de Sudamérica, pero no Europa. No sé si sería muy difícil contactarlo con gente de Europa laica nuestra aquí para que nos informen de cómo estos países europeos tratan realmente la religión. Obviamente aquí nosotros tenemos un pastel con la Agencia del Nacional del Catolicismo que nos lleva a todo este tema de acuerdo, incidir siempre con la Iglesia y tal, y que ahora mismo en Europa se estará conociendo un tema con el tema este musulmán, se estará conociendo en Alemania, cómo es el origen del laicismo alemán, cómo lo enfoca Bélgica, cómo lo enfoca Francia, cómo lo enfoca. Eso por un lado. Y quizá esto le sirva a la juventud para tener un poco de idea de cómo se trata la libertad de conciencia en todos los países realistamente, independientemente de que a lo mejor a veces nos perjudique. Y bueno, fíjate, como aparentemente Francia, la Francia de la ley de los 5 y resulta que ahora tiene un Estado que es supercatólico y tal, da igual. Pero sería interesante incluir esta visión europea realmente dentro de lo que es el laicismo actual para salirnos un poquito de este soponcio que obviamente nos ha acabado el ultracatolicismo español, que aquí no nos da más remedio que seguir así como estamos dependiendo de la católica. Eso por un lado. El hecho de la propuesta de incorporar un poquito más la realidad del laicismo en Europa. Actualmente, en nuestro informativo que hace Manolo, que está fantástico, porque lo he hecho falta. Y luego, otra cosa que quería hablar es el tema de la violencia de género, que me parece, pero primero que nada, felicitarte por la ponencia que has presentado, que está fantástica, está muy bien. Y aquí voy a sorprender ahora una cosa complicada, y es que nosotros sí que tendríamos que decir mucho de la violencia de género, primero respecto a la libertad de conciencia, fundamentalmente, pero sobre todo, ahora a nivel práctico, en una cosa que voy a proponer, que alguno le da la gallina de la piel. Lo digo en el sentido de que la policía utiliza un procedimiento que se llama biógeno, que es un protocolo para establecer la prevención de los maltratadores. Nosotros se está ocultando, es un tema que no estamos trabajando, se está ocultando a la población española, que es el país católico, que es el país europeo que más asesinatos de mujeres hay. Porque ellos venden el asesinato directo del masista, pero no venden el total de las mujeres que son asesinadas como consecuencia de la violencia de género. Al cabo del año. Que dan cifras, pues no sé, ahora no tengo aquí, hay una página que se llama, ahora no recuerdo, no lo puedo memorizar luego, y te da los datos de los últimos años y las cifras por 113, 114, 115, es una barbaridad. Este tema, para mí, está muy relacionado con la cultura patriarcal que se imparte en el sistema de enseñanza español la herencia del franquismo y que tiene, al final, estas consecuencias. Porque claro, depende a quién le dices, si la mujer tiene que ser práctica toda la vida o tiene que ser no sé qué, claro, pues luego depende a quién se lo dices. En este sentido, este sistema de protocolo de defensa de la prevención de la violencia de género que utiliza la policía actualmente establece un cuestionario con una serie de preguntas para intentar localizar el perfil del maltratador cuando ellas se quejan y luego hacen la primera protesta y tal. Y nosotros deberíamos incluir en esa relación de preguntas que hacen ellos la posibilidad de que la persona que está leyendo, psicológica o lo que sea, haya tenido una formación excesivamente religiosa. Es decir, no sé si es posible conducir los tiros, las flechas, hacia que el Ministerio del Interior, que utiliza el biógeno, pueda incluir como una pregunta más en la prevención o información si la persona que ha denunciado ha podido tener una enseñanza excesivamente dogmática, religiosa y tal, que le lleve a pensar que pueda morir. Has hablado de que hay que ser beligerante defendiendo los servicios públicos en lo que se refiere a sanidad y educación. Hay un campo importantísimo que también hay que defender lo público y es los servicios sociales. Yo quiero decir lo que está pasando en servicios sociales. Ahí es el lugar donde ocurre más lo que acaba de decir Manolo.
donde las entidades religiosas están campando a sus anchas, donde lo que son los derechos sociales básicos no son en realidad derechos. Estamos hablando de prestaciones que se dan en función de presupuestos, pero no son derechos consolidados. Es donde más hay que defender los derechos y donde más se está perdiendo la dignidad de las personas. Ahora mismo se están haciendo una serie de actos que son auténticamente indignos. Sí, por ejemplo, me quiero concretar en el tema del reparto de alimentos que se está haciendo a través de bancos de alimentos y a través de instituciones religiosas, donde los fondos son europeos, los fondos son estatales, los fondos son autonómicos y son las empresas religiosas las que están haciendo estos repartos y donde la dignidad de las personas se está llevando al suelo. El tema del laicismo tiene que entrar aquí. Hay que defender, aquí la religión está aprovechando este campo de necesidades, donde cada vez hay más necesidades sociales y cada vez el campo que ocupa las entidades religiosas es más amplio y más aceptado en general por la población. La población piensa que están haciendo una buena labor y en general es una labor sin profesionales, donde pues, se utiliza mucho el voluntariado, que está bien, pero donde hay unos intereses que están debajo de esa labor. No podemos imaginarnos que una entidad religiosa que está prestando un servicio a una población cercana, no está utilizando esa influencia religiosa, no está haciendo un reparto en condiciones de igualdad. Eso lo estamos detectando cada día. Y entonces el tema del laicismo, lo que yo quiero decir aquí es que el laicismo tiene que entrar a defender la importancia de lo público en las prestaciones básicas sociales y el que se visualice que las entidades religiosas están invadiendo este terreno con total impunidad. Nada más, muchas gracias. Que no solamente la ponencia, su artículo, su escrito sobre denuncia de financiación en el Observatorio del Laicismo me pareció muy importante, muy clarificador, aparte del documento que hoy nos habéis suministrado. Yo quería hablar, reconociendo lo que aquí somos y estamos, ¿no? Es una gran diversidad los discursos que van construyendo este discurso amplio que es el laicismo, ¿no? Las fronteras se están ampliando y se amplían por la reflexión, como la de Enrique, pero también con las acciones concretas de los alcaldes de las mareas, de la red que está emergiendo. Hay una compenetración, ¿no? De acciones concretas con elaboraciones que van ampliando y están haciendo nuestro discurso vivo. Entonces, en ese discurso las fronteras se están ensanchando. Lo mismo que como ser humano, creo que el oficio se habló por Sabater, pero es una reflexión extendida, es una especie de búsqueda de identidad que nos va diferenciando, en la que los sueños de la gente que nos ha precedido, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, casi 70 años, han ido construyendo esas identidades de las que nosotros nos vamos nutriendo, ¿no? Entonces, yo sí quiero ponerle nombre a las fronteras que están apareciendo, ¿no? No solamente clericalismo, Manolo ha intentado decirlo y ha utilizado la palabra fundamentalismo, pero en la carta programática ya aparecen nombres: etnicismo, nacionalismo. Hay un libro que merece la pena leer, El nacionalismo vallatismo, está ligado al trabajo de los escépticos, ¿no? El nacionalismo es el nuevo nacionalismo. Un día desaparecieron del nombre de los partidos la adscripción a la Iglesia. Ya no hay partidos que hablen de cristianismo o de referencia directa. Posiblemente un día también se desgaje, ¿no?, lo del nacionalismo como parte de la definición. Yo creo que es un tema a tener en cuenta. Hay gente sufriendo la idea de identidades impositivas, hay gente que está pervirtiendo incluso los derechos humanos de la autodeterminación de los pueblos realmente oprimidos y lo están atribuyendo a sociedades evolucionadas.
con la misma forma que el nacionalismo está hablando de España nos roban, se podría hablar de los pobres nos roban. De la misma manera que en el norte depredador, mi familia hay una parte grande, está allí en el norte, emigrados del sur, de Andalucía. De la misma forma que se han llevado la fuerza del trabajo y el capital, la economía, ahora nos dicen el sur nos sobráis y nos lo espetan en la cara, ¿no? Yo creo que el nacionalismo tiene que entrar dentro de esa frontera de reflexión, lo mismo que el etnicismo. Cuando vemos en Europa esos intentos de discriminar hasta por el color de piel, o en Estados Unidos, aquí lo vemos permanentemente en esa referencia de los pobres nos roban, que nos vienen diciendo los nacionalistas del norte. Hola a todos. Por un lado, me gustaría resaltar la importancia tremenda que el laicismo tiene en el siglo XXI debido a la sociedad tan plural en la que nos encontramos en todos los sitios del mundo, y que muchos de los conflictos que esa sociedad compleja que tenemos producen se revisten de conflictos religiosos. En ese sentido, el laicismo creo que tiene una misión tremendamente importante para diferenciar y para limpiar, ¿no?, lo que son esos conflictos, y que las religiones no se conviertan en los poderes opresivos que en muchas ocasiones se convierten, ¿no?, y otros. Pero por otro lado, me gustaría que reflexionáramos sobre algunos aspectos que afectan al individuo, no tanto ya a la sociedad en su conjunto, sino a las personas concretas en las sociedades en las que vivimos, y que creo que también parte de la solución de esos problemas las tiene también en parte el laicismo, ¿no?, o puede jugar un papel importante. Me refiero a tres en concreto. Por un lado, los temas yo voy a llamar el transgénero, ¿no? En las sociedades actuales hemos ya aceptado, nos ha costado, pero hemos aceptado la homosexualidad, y hoy en día en España, bueno, creo que está bastante aceptada, etcétera, etcétera. Pero surgen otros problemas. Hay personas que nacen en un cuerpo que no reconocen como suyo, nacen mujeres pero se sienten hombres y al revés. Y eso va a tener cada vez más desarrollo en las sociedades actuales. El laicismo creo que en ese aspecto tiene un papel importante en el sentido de liberar a las personas de las morales religiosas y ver cuáles son sus derechos como personas individuales y como ciudadanos, pero como personas individuales en los aspectos, por ejemplo, de la homosexualidad, el transgénero, el cambio de sexo y todo este tipo de cosas. El segundo aspecto que quiero, en ese sentido, de las personas individuales y sus problemas, es, por ejemplo, el laicismo en lo privado, ¿no? Enrique ha hablado de tres espacios: el espacio público, el ámbito público y el ámbito de lo privado. Muchas veces en las sociedades plurales que tenemos, y multiculturales y multiétnicas, hay familias en las que se considera que el derecho de las personas lo lleva o bien el padre, o bien una religión concreta, o una cultura concreta que viene de una costumbre de no sé qué. Bueno, yo creo que el laicismo tiene que entrar ahí, y desde luego la ley. Yo creo que en el ámbito privado, sobre todo en la familia, la ley y el laicismo tienen que guiar ahí a la ley y potenciar a la ley y luchar por eso. Tiene que entrar en los espacios privados. Es decir, si no, no hay igualdad posible. Si el niño, por ejemplo, no se le deja pensar por sí mismo, en una familia, por ejemplo, muy religiosa, o menos religiosa, pero que lo sea, o bien a la mujer no se la deja su libertad de conciencia, en el ámbito privado, repito, pues entonces tenemos un grave problema, aunque a nivel público el laicismo esté avanzando. Y en tercer lugar, me gustaría referirme a todos los temas de los avances que se están produciendo en la sanidad y en los ámbitos científicos, me refiero de la sanidad y también en los ámbitos de la educación. Yo creo que hoy en día el ámbito médico-científico está avanzando a unos
pasos rapidísimos y el laicismo tiene que situarse ahí, porque, por ejemplo, las religiones van a impedir o van a intentar ralentizar pues todo el tema de los avances genéticos para curar enfermedades o para determinados aspectos que puedan mejorar la vida de las personas, porque la vida, las religiones consideran que está acabada así tal cual Dios la creó, pero los laicistas no somos, en ese sentido no tenemos eso, ¿no? Entonces ahí también creo que el laicismo del siglo XXI tiene mucho campo de acción, ¿no? Defender a las personas, por ejemplo la eutanasia, por ejemplo los ámbitos genéticos, o sea, todo ese tipo de cosas creo que son también propios de... Y por supuesto referirme a los, termino ya, solamente referirme a los derechos del menor. Creo que el laicismo del siglo XXI tiene que defender la libertad de conciencia del menor. Ha estado por alusiones, pues el chico el compañero de Murcia, que es cierto lo que ha relatado, porque se vivieron momentos de tensión muy grave. Lo sé porque soy de mi abuela y estaba por allí, y desde luego fue una cosa, tuvieron un año de valentía. Yo también sufrí una cosa parecida por una exposición de cuadros que vinieron los chicos, me los tiraban al suelo y me avanzaron la puerta. Eso fue hace unos años, ¿no? Pero quiero decir que aquí también hay agresiones, si no tanto como original, pero la sociedad no está tan clericalizada como creemos. De alguna manera u otra hay una violencia latente y cuando se les toca lo más mínimo, salta. Es una cosa bastante importante para tenerlo en cuenta. Con respecto al tema que se trata en esta reunión aquí, esto de actos confesionales en las vías públicas, pues hay una serie de cosas que... Decimos, no quieres entrar a profundizar en algunos temas, ¿no? Por ejemplo, esta distinción que haces entre actos litúrgicos y rito comunitario, ¿no? Creo que es un punto de vista muy blando, cuando estamos de alguna manera sufriendo una agresión a los recién nacidos con un acto litúrgico, que no sé yo si es litúrgico o comunitario, que se bautiza a un recién nacido. Esto es un acto realmente criminal que debería de estar prohibido, porque atenta contra los derechos del niño, pero además claramente en un artículo concreto. Se puede decir que esto deberíamos de hacer fuerza en este tema. El otro, cuando habla de las profesiones, no las consideras de alguna manera ni proselitistas ni catequizadoras. A mí me parece una barbaridad, un desacierto, porque es catequesis pura y es proselitismo puro, y además casi proselitismo militar, en el sentido de que se está mostrando un grandísimo poder, un poder que está en la calle y que está allí de alguna manera catequizando con una violencia increíble. ¿Cómo actuar ante esto? Pues ahí tenemos, creo que deberíamos de estudiar ese tema con más seriedad. Y porque hay una cosa que se habla en este aspecto, y es que tienen derecho a sacar las profesiones y manifestar su fe en la calle, ¿no? Con la única limitación del orden público, ¿no? Mantener el orden público. Pero yo creo que sí que es una alteración del orden público que una persona de otra religión, una persona atea, o nosotros, que de alguna manera nos hemos liberado de la agresión tan fuerte que hemos tenido del catolicismo, pues yo creo que sí nos ofende y altera el orden público. Porque yo lo que veo, por ejemplo, un católico convencido puede ver allí a Dios o a Jesús que se están azotando, torturando y matando, ¿no? Pero yo no veo eso. Yo veo un hombre que está allí, es una procesión de figuras, es un teatro, fumón. Hay un hombre allí que lo azotan, le producen heridas, lo arrastran, lo clavan en una cruz con la intención de matarlo, pero yo veo un hombre nada más. Y para mí eso es apología de la tortura. Y llevan ya desde Constantino haciendo lo posible porque los hombres suframos y tengamos nuestro único sentido de la vida en el sufrimiento. Y no solamente ahí me ofende, y ahí cualquiera que tenga un poco de uso de razón, sino que los niños están viendo una cosa que es
una cosa que debería estar prohibida en la vía pública. Si lo quieren hacer, que lo hagan en los recintos cerrados, en los campos de fútbol, o que se monte un procesionódromo, lo que sea, ¿no? Pero esto es una agresión que tenemos que sufrir todos los años y además a capricho del Concilio de Nicea que mueve las fechas con respecto a la luna llena. ¿Y esto qué es? Que tenemos que estar pendientes de unas vacaciones o unos días libres, pendientes de una cosa que el Concilio de Nicea. Es que te quedas así como diciendo, bien, son unas pequeñas confesiones que a mí me gustaría que esto tuviera más relevancia porque creo que es de nuestra incumbencia, ¿no? Más cosas, pero gracias, todo. Y uno es el signo de la revancha de Dios, aquel libro famoso que todos hemos leído. Hay organizaciones, sistemas que les interesa aprovecharse de la fuerza que dicen que tienen los religiosos. La pregunta es, ¿cómo ves tú el porvenir del laicismo? Hablamos, por ejemplo, de Europa. No hablamos de otros, pero podríamos también hablar. Segunda cuestión. Los jóvenes que piensan, aquí no veo muchos jóvenes, piensan que es una cuestión muerta, una cuestión sin porvenir que no merece la pena, o ¿qué pasa? Yo no lo sé. Dos cuestiones relacionadas con el futuro, que es lo que a mí me interesa. Las cuestiones viejas, algunas cuestiones me parecen viejas, oxidadas, más fuertes que mi abuela. La numeración, números que se corresponden con las líneas, pues ha variado respecto a lo que yo tenía cogido en la página web, pero bueno, eso lo he subsanado enseguida. Pero segundo y más importante, que ha dicho, solamente se han presentado 2 enmiendas y yo he presentado enmiendas y no me han recogido las enmiendas. Si me lo hubieran recogido o ahora me lo hubiera admitido, pues en vez de 3 minutos hubiera tenido más tiempo para defenderlas. Por eso quería hablar en primer lugar. Para presentar mi queja no he tenido en cuenta mis enmiendas. Como ya os he dicho, y por respeto a los demás compañeros, y no robarles más tiempo, pues voy a ser breve. Y bueno, en primer lugar sí quiero aclarar que veo que nos estamos extendiendo mucho en los derechos humanos, pero se defiende que todos los derechos humanos tienen ese motivo de defensa por Europa Laica, y a mí me parece que si hacemos eso vamos a convertir en un partido político. Vamos a poner 100 o 200 objetivos, como hacen todos los partidos políticos cuando se presentan las elecciones. Lo que hay que hacer es acotar, no extender sino acotar, porque si no hacemos eso me parece que nos vamos a desviar. Pero bueno, en mi opinión, por supuesto, todos los derechos humanos que tengan relación con la laicidad, por supuesto hay que tenerlo en cuenta. Y ya centrándome en lo que yo había presentado, pues 3 las voy a dejar y he limitado nada más. Concretamente, cuando hablas de las guerras y, en fin, demás cosas, pues no mencionan nada ni las guerras de religión ni el terrorismo. Y me parece que es un fenómeno fundamental, peligrosísimo, que estamos sufriendo hoy en día. Por eso yo, te sugería que incluyeras unas líneas que la pude leer, que era: sin embargo, no resulta nada difícil apreciar que en determinados conflictos bélicos el elemento principal que los mueve es la religión. Pueden tenerse en cuenta otros aspectos, pero no cabe duda de que el componente religioso es el principal, al menos es muy importante en guerras como Irak, Siria, Afganistán, Libia, Argelia, Mali, Nigeria, Chad, Somalia, Sudán, etc. El islamismo radical representa el mayor peligro para el laicismo a nivel mundial. No solo suprime radicalmente la libertad de conciencia, sino que atenta contra el primer derecho del ser humano, el derecho a la vida. Supone por ello una amenaza para la paz mundial del presente siglo XXI y el problema más grave al que tiene que enfrentarse el laicismo. El tema del terrorismo es tan estrecha en relación con el anterior, ya que casi en su totalidad es cometido por el fanatismo musulmán. Es sin duda el mayor atentado contra la libertad de conciencia, poniendo en riesgo la consecución de libertades en unos países y el disfrute en otros de los que ya se tienen. El laicismo no puede ignorar el peligro que representa para una sociedad laica. Hay que dar respuesta y hay que presentar actuaciones ante esto. Podemos decir, bueno, esto pasa por ahí, pero no, es que pasa también aquí. Yo he escrito en la prensa artículos que deja un mal lugar al primado de la Iglesia Española y al Papa, al anterior Ratzinger, y nadie se ha metido conmigo, y nadie me ha dicho que cuidado que te se va a meter contigo. Pero cuando he escrito algo menos radical, menos agresivo contra el Islam, enseguida mucha gente me ha dicho cuidado, ten cuidado, y uno de ellos es que a mí me han amenazado, de muerte de mi familia y a mí.
O sea, que la libertad de conciencia la tenemos ya en España, por culpa de la religión musulmana. Y solo nos preocupamos de la Iglesia y de la Iglesia y de así. Todo lo que criticamos de la Iglesia es correcto. Pero miremos también para otro lado, que hay otra religión que nos está perjudicando todavía más, por lo menos en nuestra libertad de conciencia y hasta nuestra propia vida. En una localidad de Murcia, Águilas, hay una discoteca que si hubieran puesto Jerusalén, seguía llamándose Jerusalén, pero le pusieron la Meca. Tuvieron que quitar el nombre porque se hubiera amenaza de poner bombas. O sea, estamos amenazados en nuestra libertad y ya en España, aparte de los atentados que podemos correr. Y eso el grupo hay que tener en cuenta y no ignorarlo. Y más cuando, y ahora vengo a la segunda parte, ya voy a terminar, cuando criticas actuaciones que para mí son totalmente ajenas, aunque cuidado, tenía que haber empezado diciéndote que te felicito por todo el conjunto del escrito que has hecho. Me parece que estoy de acuerdo en casi todo, pero en 2 puntos en lo único que dice. Y el segundo es en la cuestión de nombrar Palestina, Israel. Todo eso no tiene nada que ver con el laicismo. En Israel hay 3 millones de musulmanes y hay laicos. En Gaza no hay ni un solo musulmán, perdón, ni un solo judío. Eso sí, es cierto. Pero pelean por un territorio, no por religión. La religión es secundaria, es el territorio. Entonces no nos metamos en carácter territorial, porque tendríamos que entonces meternos en la guerra de Ucrania, la guerra territorial y otras muchas. La razón viene solamente en ese minuto. Tienes que ir acabando. Sí, voy a terminar. Rechazo ese texto porque el texto pretende excluir totalmente inaceptable una ponencia sobre la laicidad por Iglesia Católica, porque hace manifestaciones políticas que no tienen nada que ver con la laicidad, razón suficiente para excluirlo. Pero hay otras razones, porque hace afirmaciones que inducen al error por una correcta apreciación de la realidad histórica del conflicto, porque es evidentemente parcial un conflicto bélico entre 2 contendientes que luchan por un territorio y no por una cuestión religiosa. Porque toma partido por los que menos respetan la laicidad en contra de los que más la respetan. En Israel pueden vivir los laicos, en Gaza con la mayoría de los países musulmanes no. Porque el derecho de un pueblo a tener un Estado propio es un derecho totalmente ajeno a la laicidad. Porque el derecho a la confesionalidad para Gaza y Cisjordania no tiene sentido si no se pide también para la mayoría de los países de este planeta, principalmente para todos los Estados musulmanes. Porque incluso si tuviera que medir la laicidad la condena implícita que se hace de Israel, antes habría condenado las violaciones de los derechos humanos, la intervención china en el Tíbet, la masacre de Rusia en Chechenia, y los actuales y permanentes crímenes en Corea del Norte, etcétera, etcétera. ¿Y por qué otros estados que impliquen los derechos humanos y ocasionan miles o centenares de miles de víctimas, mucho más que Israel? Y si no los condenamos porque son ajenos al laicismo, o bien teniendo relación ignoramos indebidamente, no tenemos razón alguna para condenar a Israel. Y bueno, pues termino diciendo que lo que no se puede hacer es meter en Europa laica la idea de cierto partido político, porque si nosotros pertenecemos a un partido político y en Europa laica tenemos que defender exclusivamente la laicidad. Y en otro partido defendemos la teoría de ese partido. ¿Cómo renovamos el laicismo y qué pasa con los jóvenes? Yo creo que cómo renovamos el laicismo está claro. Posiblemente haciendo estas cosas, pero sobre todo dedicándonos a hacer trabajo concreto en los ámbitos locales donde nos movemos, teniendo en cuenta todas las limitaciones de las que hemos hablado y bueno, creando formas organizativas, influyendo sobre los poderes locales, creando asociaciones. Por eso es tan difícil normalmente que engarcen asociaciones en actividades de este tipo, porque hay otras personas que dediquen tiempo, esfuerzo, de forma completamente desinteresada, además de manera continuada, que no se vean afectados por otras cuestiones sumamente importantes, pero que no están directamente relacionadas con el laicismo, como es militancia en partidos políticos, en sindicatos, etc. Entonces, todo esto tiene una complejidad que hace que no sea tampoco excesivamente fácil. Pero, como digo, la única forma de seguir haciendo camino es ponernos a trabajar en el ámbito de lo local, de lo concreto donde estamos. Yo sí quería comentarle, los jóvenes no están, por lo que sabemos que no están, somos conscientes de que en la Junta Directiva de Europa Laica hay muy pocos jóvenes, ¿no? Pero es verdad que ahí se dan circunstancias de tipo social e histórico que hacen que, primero, los jóvenes no vean la religión como una cosa
cosa tentatoria, salvo cuando en el ámbito social, que estamos hablando del secularismo, de la secularización de la sociedad, les tocan algún derecho o se relaciona con algún derecho que les afecta, la interrupción voluntaria del embarazo, etc., ¿no? Yo creo que, y aún así, eso no es generalmente objeto de movilizaciones masivas, salvo excepciones, ¿no? Por tanto, bueno, ahí tenemos una meta de trabajo y todos los que estamos en el ámbito local lo tomamos como un reto. Unos con más fortuna, otros con menos. Es difícil abrir brecha en el ámbito de los jóvenes, pero bueno, en el ámbito universitario se está haciendo cosas muy importantes. Yo creo que de alguna manera la única forma es seguir realizando actividad lecista y en función de eso, tanto de los jóvenes como de cómo seamos capaces de renovar nuestro discurso, pues bueno, y de cómo seamos capaces de decidir en la sociedad en la que estamos, el futuro del laicismo lo iremos construyendo, porque no está escrito en ningún lado. Sí, quería acabar simplemente comentándole a Salvador, que ha hecho una cuestión de orden, que yo en el documento que tengo solo había, como definitiva, 2 aportaciones y me he encargado, no sé por qué no está la que tú has hecho, por tanto, no le he tenido cuenta. Perdona que no te haya tenido cuenta, pero si no está aquí, para mí comprenderás que no existe formalmente, no sé por qué no está. Sí, perdona, sí está claro que he hablado con las personas que no estaban con Fermín para solventar este asunto, y en lo que se refiere a tu propuesta, como ya te he dicho al principio, pues no se trata de enmendar una ponencia ni añadir nada en todo eso, porque no tiene ningún sentido. Pues bueno, tendremos en cuenta algunas de las ideas que has comentado como reflexión para incorporarla aquí, pero vamos a incorporar en el texto como tendrá de su integridad. Y dicho eso, pues os agradezco a todos vuestra presencia, vuestra intervención. Vamos a intentar sistematizar esto un poco y vuelvo a pedir perdón públicamente a Nuria por haber entrado a saco la ponencia, pero es que venía tan preocupado por meterme en el tiempo que me tocaba que me da mucho al final. Y agradecerle a Nuria también el trabajo que ha realizado. Con unos chicos en el metro y nos dieron pues, el símbolo, ¿no?, que llevábamos. Y nos dijeron, ay, ¿qué es eso? Entonces estuvimos contando un poco, Raquel y yo, lo que era, ¿no? Y ellos nos dijeron, nosotros somos del sindicato de estudiantes y nosotros también estamos luchando porque la religión la saquen de toda la educación. Dice, bien incluido en el papel, nos dieron un papel de la huelga que han convocado para el 13 y 14, no me había dado tiempo a leerlo y sí que lo estaba leyendo ahora, que sí que incluyen que la religión, tampoco eliminarán la religión de las aulas, dice, el acuerdo que estaba firmado entre ciudadanos y usuarios, si sigue para adelante. Entonces, que ellos quieren que eliminen la religión de las aulas en todos los niveles. O sea, que sí que hay ahí un grupo de sindicatos de estudiantes que luchan por ello. Yo creo que eso nos tiene que dar una esperanza, ¿no?